El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Estamos acompañadas de Weimar Iño, a quien le vamos a pasar el micrófono para que pueda presentarse y pues con él poder desarrollar y ampliar más elementos que nos ayuden a comprender esto que estamos discutiendo esta semana, cómo se construye la democracia. A todas y todes quienes acompañan el programa, El Hueco en el Muro. Para mí es un placer estar con ustedes y dialogar y conversar sobre la democracia, participación y decisión del sujeto pueblo. Me llamo Weimar Giovanni Iño Daza. Vengo haciendo investigación militante varios años, ¿no? Principalmente vinculado con naciones originarias y pueblos indígenas, en donde uno aprende, desaprende y genera procesos de reflexión, acción, pero también de involucramiento y el respeto al otro, a los otros, ¿no? Creo que es un elemento muy fundamental, ¿no? De un poco transgredir esos espacios de investigación. Creo que son los roles que uno asume desde la investigación militante y activa, ¿no? Entonces creo que eso marca y pues bueno, vengo haciendo investigación, vengo de la universidad, ¿no? Me he formado en varias carreras, pero en donde realmente se aprende es justamente caminando esos taquis, esos caminos, con las hermanas y hermanos de las comunidades, como también, ¿no? En las zonas, en los barrios, ¿no? En las ferias, ¿no? Ahí también se despliegan otros saberes y conocimientos que pues merecen ser reconocidos y merecen ser reflexionados también en términos de lo que es la política o del quehacer político, ¿no? Solamente ese sería mi voz un poco para que me conozcan, ¿no? Desde esas voces y desde estas experiencias podemos dar paso a esto que hemos venido conversando esta semana, como lo mencionábamos, el tema de las democracias, y tal vez poder en este espacio, poder acercarnos un poco más a qué tipo de democracia nos están atravesando, ¿no? Y tal vez ahí poder hablar de la democracia liberal y cómo la podemos entender y cómo la estamos palpando. Sí, creo que empecemos un poco por eso, porque estamos transitando, diríamos, ¿no? En esto que nosotros lo podemos entender desde la ontología del ser y estar con el mundo en esta circulación, ¿no? Y en ese marco, digamos, hemos transitado de una democracia liberal, representativa, participativa y comunitaria, como lo establece la Constitución Política del Estado del 2009, y volvemos nuevamente hacia una democracia liberal, ¿no? Representativa, ¿no? Y eso creo que es muy, muy evidente, digamos, ¿no? En esta coyuntura que estamos viviendo principalmente, y que nos va a permitir reflexionar no solamente entender la participación política, sino entender detrás de esa democracia liberal que tiene orígenes en una filosofía global del norte, una concepción ontológica, epistemológica y ética propia que responde a una democracia liberal representativa, nos reduce, ¿no? A lo que es la unidad de medida de la ciudadanía, ¿no? Y lo que podríamos llamar los ciudadanos, y si queremos ser más repensantes en esto de las ciudadanas, ¿no? Pero creo que nos reduce a este término de ciudadanía, ¿no? Y esto nos lleva a pensarnos individualmente, ¿no? Y esto se traduce a través del voto individual y secreto, y esa deliberación democrática es la que se traduce como la única forma universal de hacer ejercicio democrático, ¿no? De participar en la democracia, ¿no? Y se olvidan otros elementos que son muy importantes al momento de entender lo que es la participación y decisión del sujeto, ¿no? O del actor político, ¿no? Entonces creo que es un elemento muy fundamental que hay que tomarlo, ¿no? Y estas normas del liberalismo político lo que hacen es reproducir estos valores políticos y éticos universales en las sociedades metropolitanas, que podemos verlo desde la creación de los Estados-nación en Latinoamérica, ¿no? Como una práctica deliberativa democrática, digamos, que de alguna forma
nos imponen, digamos, de tener un voto individual, un partido político, digamos, como el aspecto relevante, digamos, ¿no? Del quehacer de la política, ¿no? Sin embargo, creo que hay otras democracias, como tú muy bien lo mencionaste, ¿no? Que traspasan las formas de hacer política, ¿no? Y esta democracia liberal representativa de alguna forma está vinculado, digamos, con la representación que se tiene del mundo, ¿no? Donde hay una imposición de lo antropocéntrico, y eso de alguna forma establece, digamos, los modos de convivencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el caso boliviano muy fuertemente, digamos, estas formas de instancias o de relaciones que se tienen de esta relación eurocéntrico, digamos, que se expande por el colonialismo en cierto momento, el capitalismo y el patriarcado, que está vigente, digamos, en nuestro contexto boliviano, y mucho más aún el racismo, ¿no? Que de alguna forma impide, digamos, aprender de otro tipo de relaciones, ¿no? Democomunitarias, que podríamos llamarlas, por ejemplo, esas relaciones humanas, no solamente entre sujetos, ¿no? Sino esas relaciones humanas con la naturaleza, con los espíritus, ¿no? Y eso de alguna forma también está vigente, digamos, en nuestras naciones y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esa es un poco, esa forma de relaciones, ¿no? Van a estar vigentes, y esas las vamos a tener en parte de la historia de nuestro país, que justamente va a tener su vigencia, esta democracia representativa, que podríamos llamarla restringida en cierto momento a finales del siglo XIX y hasta el voto universal del 52, del siglo XX, donde se va a tener una ciudadanía de segunda clase, ¿no? Que va a seguir vigente, yo diría, hasta la Constitución Política del Estado del 2009, digamos, ¿no? Que va a marcar, digamos, la inclusión de la democracia comunitaria o el reconocimiento de otras formas de relacionamiento humano, de convivencia colectiva, ¿no? Que se va a traducir, ¿no? Entonces es un elemento, digamos, que está presente, ¿no? Entonces, en ese marco creo que la democracia liberal de alguna forma tiene vínculos o está relacionado con la economía capitalista, a las exigencias del mercado, el modelo exógeno del liberalismo político a través de la noción liberal de la ciudadanía, tiene un impacto sobre las formas de participación colectiva y directa de las sociedades indígenas, porque se basó en instituciones burocrático-administrativas del Estado. Cito solamente un ejemplo, digamos, cuando el nacionalismo del 52 plantea, digamos, la campenización, es decir, la constitución del sujeto campesino, ¿no? En sustitución del indígena, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos la presencia de los partidos políticos también como base representativa, ¿no? Muy fuerte, se podía hablar en el periodo de la partidocracia del modelo neoliberal, el periodo neoliberal, perdón, y se tiene una participación electoral individualizada, ¿no? Aniquilando toda la trama en que se produce el autogobierno que se pueda dar en una comunidad, en un ayllu, que se pueda dar que se pueda dar también en los barrios, ¿no? O en una asociación o una organización, ¿no? De comerciantes que tienen otras formas de gobierno y también de manejarse, digamos, dentro de su estructura, dentro de su conformación como organizaciones, ¿no? Entonces creo que es un elemento que está vigente, digamos, ¿no? Y esto de alguna forma lo que hace es generar modos de dominación y inferiorización, ¿no? De alguna forma, y entrando esto de la segunda, una cuestión que sucede en el Estado plurinacional, es justamente podríamos decir que hay intentos, ¿no? De avanzar hacia el reconocimiento de otras formas de democracia, ¿no? Y creo que va por ahí, digamos, el intento que se hizo con la Constitución Política del Estado y que ha dejado, digamos, yo diría los caminos abiertos, pero también a la vez ciertas restricciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, se plantea la autonomía indígena originaria campesina, pero no así la autodeterminación, que es que podría haber permitido avanzar mucho más, digamos, hacia el reconocimiento, ¿no? Si bien se reconoce las diferentes prácticas deliberativas indígenas, es un progreso al interior de la estructura del Estado. Sin embargo, hay cuestiones
que no dialogan, digamos, con la sintonía de lo que podría representar este ejercicio plural y colectivo, ¿no? Que se establece, digamos, en tener solamente 7 circunscripciones especiales, ¿no? Indígenas originarios, y no así, digamos, un número representativo, ¿no? Que responda, digamos, a las 36 naciones y pueblos indígenas originarios que están reconocidos por la Constitución, ¿no? Al margen de eso, también está en el tema de la subsunción, diríamos, ¿no? Por eso es que hablaba que la vigencia y la pervivencia de la democracia liberal representativa sigue vigente, porque tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional donde las decisiones se siguen tomando de forma representativa y continúan fortaleciendo la figura de los partidos políticos, ¿no? Pasamos de la partidocracia al bipartidismo recientemente, pero tenemos esa estructura, ¿no? A pesar que también ya hay una sentencia constitucional plurinacional que igual establece las características de lo que es la democracia comunitaria. Hay esos avances, ¿no? A nivel constitucional, a nivel de reconocimiento de derechos, pero todavía, digamos, falta avanzar en otro sentido, digamos, que permita superar el modelo hegemónico de democracia, ¿no? Sino también que esto nos permita más bien entender las raíces y las dinámicas internas de las democracias indígenas, las democracias populares urbanas, con las que aún se puede observar, digamos, ¿no? Con las que aún se puede dialogar, ¿no? Lo otro va a suponer simplemente tener rasgos de cooptación y neutralización del potencial, no sé si llamarlo descolonizador o de construcción de esta práctica hegemónica que hoy sigue vigente y que pues vamos a asistir a la segunda vuelta de aquí a 2 semanas, ¿no? Para entrar en esta democracia liberal representativa, ¿no? Respecto a esto que ha sido desarrollando esta democracia liberal por la cual estamos atravesadas, este intento que se ha tenido de entender la democracia desde la pluralidad, reconociendo nuestra configuración como país, como un Estado plurinacional que ha sido un campo de ganado y que ahora, frente a lo que está aconteciendo en el panorama político y frente a los 2 partidos que van a la segunda vuelta, tentando a repensar este Estado plurinacional y la propuesta de volver a la República, entendido como también un simbólico de todo esto que se quiere ir desmontando en cuanto a entendimientos más plurales y horizontes de construcción más plurales. ¿Cómo en este escenario, frente a estas propuestas, podemos entender la construcción de los derechos colectivos a partir del sujeto pueblo que mencionabas al inicio, y que es pues un campo que en este momento vendría siendo resistencia, y que pues es un campo que no podemos perder frente a todo esto que al parecer, especulando, se nos viene? Ampliando lo que tú mencionabas, la memoria larga nos muestra procesos de resistencia, ¿no? Y también de cuestionamientos a las diversas formas de relacionamiento político que se ha tenido en nuestro país, ¿no? Voy a citar solamente algunas, digamos, ¿no? Frente al no reconocimiento de ciudadanía, frente a la conversión de los indios como colonos a finales del siglo XIX, aparecieron los apoderados generales que justamente lucharon por la propiedad colectiva del territorio y también reivindicaron, ¿no? Su acceso a la educación. Y esto lo van a continuar los caciques y jilacatas apoderados de principios del siglo XX, luego el movimiento de alcaldes del campo del 40 al 50, el Congreso Indígena del 45, y frente a un nuevo proceso de aculturación y construcción de una ciudadanización a través de la campanización y a través de las políticas agrarias, como también de la educación nacionalista del Código del 55, frente a ese pongueaje político que ha sido estudiado por Silvia Rivera, va a surgir el catarismo, ¿no? Y va a reorganizar, digamos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no?
También en tierras bajas tenemos procesos de existencia como se han ido dando a lo largo del siglo XIX y del XX, pero también de procesos de organización como la Asamblea de los Pueblos Guaraníes, la Central Indígena, ¿no?, del Oriente Boliviano de pueblos indígenas, las movilizaciones de la COP frente a las propuestas neoliberales y la reorganización del sistema político, la marcha por la vida y el territorio del 89 y 90, las movilizaciones de los colocaleros del 95 y recientemente, ¿no?, esa interpelación justamente a esa partidocracia y esa democracia liberal está, digamos, en las movilizaciones urbanas, ¿no?, de la guerra del agua del 2000, la guerra del gas del 2003, ¿no? Y ahí hay que situar, digamos, el pacto de unidad, ¿no? La presencia del pacto de unidad como un bloque político, ¿no? Y como en el 2005, y como un bloque vinculado con el tema educativo, ¿no? El bloque educativo indígena originario, ¿no? Y estos, principalmente el pacto de unidad va a impulsar lo que va a ser la construcción del Estado plurinacional y sobre todo también el conducir el proceso de asamblea constituyente, ¿no? Principalmente, ¿no?, para que se puedan incluir los derechos colectivos, ¿no? Entonces creo que eso es un marco, digamos, de resistencia, ¿no? Así como hay esa resistencia de memoria larga, veo yo que en este escenario se va a tener una fuerte resistencia porque hay un reconocimiento a la Constitución y creo que eso marca, digamos, un antes y un después de lo que es la participación política, ¿no? No solamente de indígenas, sino también de mujeres, también de jóvenes, como también de otros sectores de la sociedad boliviana, ¿no? Entonces eso marca un antes y un después, y eso es un elemento que hay que reflexionarlo y analizarlo al momento de hablar, digamos, de la participación y decisión del sujeto, ¿no? Creo que los elementos y los lineamientos están dados, digamos, para superar, digamos, esa construcción del sujeto pasivo hacia un sujeto crítico que justamente cuestione de alguna forma esa democracia, digamos, y vayamos a un equilibrio de diversidades deliberativas donde podamos tener o podamos concebir otras democracias o podamos reconducir o bien retomar, digamos, esas prácticas que tenemos, ¿no?, que de alguna forma nos permitan superar, digamos, ese simple involucramiento ciudadano que tenemos, ¿no?, que se nos plantea solamente con el ejercicio del voto, ¿no? Creo que hay mucha experiencia y mucha memoria de procesos democráticos propios, ¿no?, como sucede en el caso Aymara, ¿no?, que creo que es importante tomar, o como en el caso Quechua, o como en las otras nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no?, que tienen sus propios órganos de deliberación y sus propias formas de relacionamiento que se dan al interior de sus comunidades, ¿no? Entonces creo que esa es la forma un poco de repensar y creo que ahí es donde tenemos que cuestionarnos, ¿no?, en base al marco de lo que tenemos, todo lo que se ha ganado y se ha construido desde las calles, porque hay que reiterarlo, la construcción de la constitución política del Estado no responde, digamos, a un partido político, no responde a un líder, ¿no?, responde a una demanda de décadas, de siglos, del movimiento indígena, campesino, indígena originario, ¿no?, y que ve, digamos, como parte de participar en este proceso, en esa democracia liberal, es justamente a través de la creación de un partido político, como es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, y la organización del pacto de unidad. Entonces, creo que eso te marca, digamos, una forma de organización y cómo se ha ido aglutinando en cierto momento de la historia de la democracia y de la política boliviana, ¿no? Entonces, creo que ahí la participación es reconocida como un proceso de acción y reflexión, ¿no? Y esto nos va a permitir generar una concientización, retomar nuestras formas de organización propias que están en las comunidades, como también en los barrios, en las zonas, ¿no?, en las ferias, como también la emancipación colectiva, ¿no?, frente a las estructuras de poder opresoras, ¿no? Si bien
hubieron eso en ciertos momentos de la historia, y si se repite nuevamente, hay una gran capacidad de los sectores sociales y como también de los actores y sujetos sociales frente, digamos, a estructuras de poder opresoras, ¿no? Entonces creo que van por ahí, ¿no? Creo que hay elementos muy importantes ahí que retomar y que tiene que partir, digamos, no solamente de la reflexión individual, sino también colectiva. Creo que es importante el respeto, el involucramiento crítico, ¿no? Con los grupos sociales, ¿no? Reconociendo saberes y experiencias para construir un conocimiento mutuo. Creo que eso es importante. Creo que ahí tiene un fuerte rol, digamos, la universidad, la academia, justamente de hacer investigación militante, la transformación social y emancipación, la pluriversalidad y diversidad, ¿no? Que ya está reconocida en la Constitución, ¿no? Y la praxis de acción y reflexión, ¿no? Entendiendo aquí, digamos, que esté esa concepción, generar esos procesos de emancipación, revertir las lógicas de poder de colonización que hemos tenido, la creación de un conocimiento y una organización social que reconozcan y valoren la diversidad de saberes y experiencias, ¿no? Aquí podemos mencionar como ejemplo, digamos, la democracia aymara, ¿no? o el taqui político que existe en nuestras comunidades, donde vamos a ver otra forma de relacionamiento, digamos, otra forma de prácticas políticas, ¿no? Donde justamente están determinados no solamente por las relaciones entre seres humanos, sino con la naturaleza, con la comunidad, con la sociedad, y donde tienen, ¿no? Una relación y una cultura democrática distinta, digamos, ¿no? Frente, digamos, a los polos de la dominación o parte de la democracia liberal, que es individuo, ¿no? En este caso es comunidad, individuo, sociedad y naturaleza, ¿no? Entonces creo que va por ahí, digamos, esa trama, digamos, ¿no? Y creo que eso hay que retomar un poco eso del autogobierno de los ayllus, ¿no? Donde hay donde todo gira alrededor del territorio, la tierra, y justamente están los recursos, la liberación colectiva, directiva, los ciclos rituales y simbólicos como sistemas unificadores y transformadores de los vínculos, ¿no? De los ayllus con la naturaleza, ¿no? Que no tienen que ver, digamos, con una deliberación abstracta y individual, digamos, ¿no? Sino más bien hay un vínculo, y ahí, digamos, tenemos un pensamiento de lo político como trama, digamos, ¿no? Colectivo, ¿no? No solamente como una cuestión individual, ¿no? Y eso creo que de alguna forma también está vigente y presente, digamos, en los barrios, ¿no? De la ciudad del Alto, ¿no? En las zonas, ¿no? Donde vamos a ver justamente estas prácticas comunitarias que se reproducen, que se readecuan y se reconfiguran, ¿no? Frente al espacio geográfico que se establece en los territorios urbanos, ¿no? Weyman, te agradecemos por estos minutos que nos has podido acompañar y desarrollar este tema que como mencionábamos, es uno que hemos venido sumando voces en esta semana y colocando diferentes elementos desde diferentes entradas, y en este caso tu experiencia, no solo desde el área académica, sino también desde el acompañamiento a las comunidades, que nos ha podido también ampliar un poco más, pues, este panorama frente a lo que nos está atravesando, y a todo eso que nos ayuda a reflexionar para mirar un horizonte más plural desde nuestras mismas cotidianidades. Y pues nada, te agradezco una vez más, te agradecemos, y pues tus palabras de cierre para este espacio, esperando volvernos a encontrar en un otro momento en la radio. Bueno, para ir cerrando, creo que hay que retomar algunos matices para la participación colectiva que están vigentes y presentes, como tú muy bien lo has dicho, en la cotidianidad. Por ejemplo, la oralidad, ¿no? En la oralidad todos somos autores colectivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las asambleas comunales, en las asambleas de barrios prima la oralidad, donde se debate, ¿no? Donde se discute, donde hay decisiones colectivas, ¿no? Sea de
una comunidad, sea de una zona de barrio, sea de una organización de comerciantes, de regantes, etcétera. Y hay una red de portavoces, ¿no? Que son las autoridades elegidas, ¿no? Obviamente que están los libros de actas, pero esos libros de actas reflejan esa oralidad, ¿no? Y esa oralidad está vinculada fuertemente con lo vivencial y lo corporal, ¿no? Y luego están, yo creo que las normas y procedimientos propios de deliberación y elección de autoridades que tienen cada organización, cada asociación, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, ¿no? En el caso Aymara, como mencionaba, ¿no? El sistema rotativo del Muyu, ¿no? Y también están los mecanismos de control social y rendición de cuentas, ¿no? Creo que es un elemento, digamos, donde están, ¿no? Y esto de alguna forma nos permite entender, digamos, encuentros, ¿no? Desencuentros, pero también reconciliación, ¿no? Entre los que participan en estos espacios de decisión, ¿no? Entonces creo que va por ahí, digamos, un poco para superar esta lógica de participación que hoy nos imponen y que hoy sigue vigente, ¿no? Creo que es desde nuestra vivencia, pero también desde nuestra memoria, pero también sin olvidar la capacidad que tiene, ¿no? Principalmente el boliviano y la boliviana de autoorganizarse, ¿no? Creo que es una capacidad innata que tiene y que creo que eso va a servir mucho, digamos, como resistencia frente a lo que se venga o tenga que venir, digamos, en estos 5 años de nueva presidencia, de nuevo mandato que vamos a tener, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que volver a las calles, digamos, si algún momento se quiere desconocer los derechos colectivos que han sido una lucha de décadas, de siglos, y que no puede ser, digamos, desconocido de noche a la mañana, ¿no? Creo que ahí se van a dar los procesos de resistencia también, ¿no? El hueco en el muro, por la red de la diversidad.